Dios te bendiga, familia. Hay mensajes que uno quisiera predicar cuando el alma está arriba, cuando todo está en orden, cuando las respuestas llegaron, cuando el banco no llama, cuando el médico no preocupa, cuando los hijos obedecen, cuando el matrimonio sonríe, cuando uno siente que puede correr una maratón espiritual sin detenerse. Pero no siempre ocurre así. Y hay palabras que nacen no en la comodidad, sino en ese lugar donde el corazón tiembla un poco y uno mira al cielo y dice: Señor, si no me sostienes tú, yo me desplomo. Y justamente de eso quiero hablarte hoy, de ese instante íntimo, silencioso, sagrado y doloroso en que sientes que vas a caer. No cuando ya te caíste del todo y todo el mundo lo vio, no cuando ya explotó la crisis, no. Hablo de ese segundo anterior. Ese momento en que todavía sigues de pie por fuera, pero por dentro ya te estás desmoronando. Ese momento en que sonríes en la iglesia, contestas mensajes, cumples con tus responsabilidades, vas al trabajo, cocinas, sirves, predicas, cantas, crías hijos, ayudas a otros, pero por dentro dices: ya no sé cuánto más aguanto. Si alguna vez te pasó, este mensaje es para ti. Porque una de las grandes mentiras del infierno es hacerte creer que si eres hijo de Dios no deberías temblar nunca, que si tienes fe no deberías cansarte, que si oras no deberías llorar, que si estás cerca del Señor jamás deberías sentirte débil. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no retrata superhéroes invencibles de mármol. La Biblia muestra hombres y mujeres reales, con rodillas temblando, con noches largas, con preguntas sin respuesta, con valles, con espinas, con tormentas, con lágrimas, y aún así sostenidos por la mano de Dios. Mira lo que dice el Salmo 37, 23 y 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, aunque caiga no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Qué texto tremendo. No dice: si el justo vive bien, nunca tropezará. No dice: si ayuna suficiente, jamás sentirá debilidad. No dice: si tiene sana doctrina, no conocerá la angustia. Dice: aunque caiga. O sea, la posibilidad del tropiezo está contemplada. La fragilidad humana no toma a Dios por sorpresa. El Señor no mira tu cansancio y dice: ay, no esperaba esto de ti. No. Él ya sabía que habría días en que tus pasos no serían firmes. Ya sabía que habría estaciones donde tu fe sería sacudida. Ya sabía que habría mañanas en que te costaría incluso orar. Y aún así, decidió sostenerte. Eso me conmueve. Porque Dios no te ama por la pulcritud de tu equilibrio. Dios te ama sabiendo cuántas veces te vas a tambalear. El mismo salmista usa una imagen preciosa. La idea de que el Señor sostiene la mano del justo no está diciendo solamente que Dios te observa desde lejos como un entrenador gritándote instrucciones. Está diciendo que te toma, que te agarra, que te afirma, que cuando tus tobillos espirituales ceden, hay una mano más fuerte que tu debilidad. El lenguaje hebreo de este pasaje comunica justamente eso. Sostener, apoyar, afirmar, no es una simpatía celestial, es soporte real. Y yo vine a decirte hoy con todo mi corazón que quizás tú sientes que te estás resbalando, pero resbalar no es lo mismo que ser abandonado. Temblar no es lo mismo que perderse. Llorar no es lo mismo que dejar de creer. Dudar por momentos no significa que Dios soltó tu historia. Hay otro texto que me estremece, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira la progresión. Te fortaleceré, te ayudaré, te sustentaré. Dios no solo te da una palmada en la espalda y te desea suerte. Él se involucra. Él pone fuerza donde a ti te falta. Él trae ayuda donde ya no alcanzas. Él sustenta donde ya no puedes sostenerte solo. Y me encanta que el texto dice: no desmayes, porque el Señor le habla al borde del colapso. Le habla al que está por aflojar. Le habla al que llegó al límite. Le habla al que ya no tiene discursos religiosos bonitos. Le habla al que solamente puede decir: Señor, si tú no intervienes, me hundo. Y Dios responde: justamente ahí es donde yo entro. A veces nosotros queremos un Dios que quite todos los vientos, pero muchas veces Dios no calma primero el viento. Primero afirma al hombre. Nosotros pedimos: Señor, cambia el escenario. Y muchas veces el Señor responde: primero te sostendré en medio del escenario, porque hay victorias donde el milagro no ocurre alrededor tuyo, sino dentro tuyo. A veces el milagro no es que desaparezca la tormenta, a veces el milagro es que no te destruye.
A veces el milagro no es que el valle se cierre. A veces el milagro es que lo atraviesas y sigues de pie. A veces el milagro no es que nunca tiembles. A veces el milagro es que no te derrumbas aunque todo indicaba que ibas a caer. Asaf entendió eso en el Salmo 73. Él dijo: en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Qué honestidad brutal. No dice: yo gran campeón de la fe, jamás vacilé. Dice: casi me fui, casi me derrumbo, casi perdí pie. Y qué hermoso que la Biblia no esconde ese casi, porque muchos de nosotros vivimos en ese casi. Casi renuncio, casi exploto, casi dejo de orar, casi me resigno, casi cedo al miedo, casi dejo que la amargura me trague, casi tomo una decisión terrible, casi me suelto. Pero más adelante el mismo Asaf declara: con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Salmo 73 contra 23, 24. ¡Qué giro! Del pie que casi resbala la mano que Dios sostiene, del alma confundida a la certeza de compañía, del borde del colapso a la seguridad del consejo divino. Eso es lo que hace la presencia de Dios. No siempre te evita el proceso, pero te impide perderte en él. ¿Me estás siguiendo? Hay gente que piensa que la fe es no sentir el peso, pero no. La fe muchas veces es sentir todo el peso y aún así saber quién te está cargando. Por eso me conmueve tanto la escena de Pedro en Mateo 14, porque Pedro no se hunde por malvado, ni por incrédulo total, ni por hipócrita. Se hunde por humano. Había dado pasos reales sobre el agua. No era un farsante. Había obedecido una palabra de Jesús. Había salido de la barca, pero de pronto vio el viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y en ese instante gritó una de las oraciones más cortas y más poderosas de toda la Biblia: Señor, sálvame. Escucha esto: Pedro no presentó una liturgia, no hizo una oración de 25 minutos, no dijo frases elegantes, solo gritó. Y el texto dice que al momento inmediatamente Jesús extendió la mano y lo sostuvo. El verbo griego de ese pasaje da la idea de tomar con firmeza, de agarrar, de asir. No fue un gesto simbólico. Cristo lo tomó de verdad, lo sostuvo de verdad, lo salvó de verdad. Y aquí hay una palabra para alguien. Si tú todavía puedes gritar: Señor, sálvame, entonces todavía no estás perdido. Si aún puedes clamar, todavía hay intervención. Si aún puedes levantar la mirada, aunque sea entre lágrimas, todavía hay mano extendida. Ahora observa algo que me parece glorioso. Jesús no sostuvo a Pedro después de que nadó solo un rato. No lo sostuvo cuando ya había demostrado suficiente fortaleza. Lo sostuvo cuando comenzaba a hundirse. A veces nosotros pensamos: voy a arreglarme un poco y después busco a Dios. Voy a ponerme firme y después oro. Voy a salir de este pozo y después vuelvo a la iglesia. No, mi querido. Cristo no espera a que dejes de hundirte para acercarse. Él interviene precisamente cuando tú ya no das pie. Y eso debería llenarte de esperanza. También Deuteronomio 33, 27 declara: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Qué imagen extraordinaria. No solo arriba hay refugio, abajo también hay brazos. O sea, aun cuando sientes que te falta suelo, no te quedas sin soporte. Debajo de tu peor día siguen estando los brazos eternos. Debajo de la noticia que no esperabas siguen estando los brazos eternos. Debajo del diagnóstico, de la traición, del duelo, de la ruina, de la confusión, de la noche, siguen estando los brazos eternos. Tú dices: pero no lo siento. Y yo lo entiendo. Hay temporadas en que uno no siente nada, ora y parece que las palabras no pasan del techo, canta y siente la garganta seca, se arrodilla y lo único que tiene son preguntas. Pero la fidelidad de Dios no depende de tu percepción. El Señor no te sostiene solo cuando lo sientes, te sostiene también cuando no entiendes nada. David lo dijo en el Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No dice que la carga no existe. No dice que el peso es imaginario. Dice que lo eches sobre Él. O sea, reconoce que pesa, reconoce que duele, reconoce que no puedes, pero no lo sigas cargando como si fueses tu propio Salvador. Hay cargas que ya no son tuyas. Hay ansiedades que ya no tienes derecho a seguir abrazando. Hay dolores que tienes que poner a los pies de Cristo y decir: no puedo con esto, pero tú sí. Porque hay gente que ama a Dios, pero vive como si todo dependiera de ellos.
Y ahí es donde el alma se quiebra, cuando te conviertes en el Mesías de tu propia casa, cuando crees que todo lo tienes que resolver tú, cuando piensas que si no lo controlas todo, todo se perderá. Y el Señor te dice hoy, no fuiste diseñado para cargar lo que solo yo puedo cargar. Escúchame bien, no eres débil por estar cansado, no eres menos espiritual por necesitar ayuda, no eres un fracaso por estar al borde de las lágrimas. El mismo Pablo, ese gigante del Espíritu, oyó al Señor decirle en 2 Corintios 12, 9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué paradójico es el reino. Nosotros decimos, cuando sea fuerte, Dios me usará. Y Dios dice, muéstrame tu debilidad porque ahí se verá mi poder. Nosotros decimos, cuando ya no me tiemble la voz, voy a creer. Y Dios dice, créeme con voz temblorosa. Nosotros queremos ofrecerle a Dios nuestra parte más presentable, pero el Señor muchas veces se glorifica más en la grieta que en la fachada. Pablo aprendió que hay cosas que no se van por simple deseo. Hay espinas que Dios no arranca inmediatamente, no porque sea cruel, sino porque en ese proceso te enseña dependencia y duele, claro que duele. Pero también revela algo mayor, que su gracia no es un adorno teológico, es sustento diario. Gracia para levantarte, gracia para seguir respirando, gracia para no volverte loco, gracia para no responder con venganza, gracia para no abandonar tu casa, gracia para no apagar tu altar, gracia para atravesar un día más, gracia para no caer del todo. Y yo sé que a veces uno quisiera otra clase de milagro. Uno dice, Señor, ¿por qué no lo quitas ya? ¿Por qué no cambia hoy? ¿Por qué no cierras esta etapa? Pero a veces el gran milagro es que en vez de remover la presión, Dios aumenta tu capacidad de ser sostenido en medio de ella. Déjame decirte algo que tal vez le sirva a tu alma esta noche. Dios no solo te sostiene cuando eres fuerte y sonriente, Dios también te sostiene cuando estás confundido, cuando estás resentido, cuando estás agotado, cuando te quedaste sin palabras, cuando te sientes avergonzado por tu propia fragilidad, cuando piensas que ya deberías estar mejor y no lo estás. Hay madres escuchándome que se sienten a punto de caer, caer por la preocupación por un hijo, caer por la carga mental, caer porque sostuvieron a todos y nadie preguntó cómo estaban ellas. Hay hombres escuchándome que están cansados de fingir firmeza. Hay gente sirviendo en la iglesia y quebrada en secreto. Hay matrimonios sonriendo en público y peleando por sobrevivir en privado. Hay personas que aman a Dios pero se sienten resbalando por dentro. Y el Señor me lleva a recordarte una verdad gloriosa. Tu estabilidad final no depende de la fuerza de tus dedos, sino de la firmeza de su mano. Eso es lo que cierra Jude 24 con una declaración poderosa. Y a aquel que es poderoso para guardarlo sin caída. No dice que tú eres suficientemente disciplinado para nunca tropezar. Dice que Él es poderoso para guardarte. La seguridad del creyente no descansa en la perfección de su desempeño, sino en el poder de su Salvador. ¡Qué descanso! ¡Qué alivio! ¡Qué evangelio tan glorioso! Porque si todo dependiera de nosotros, ya habríamos arruinado nuestra historia hace tiempo. Pero el Señor que comenzó la buena obra también sabe sostenerla. Ahora bien, no quiero dejar esto en una idea abstracta. ¿Cómo te sostiene Dios cuando sientes que vas a caer? Te sostiene por su palabra. Porque hay días en que una sola promesa vale más que una semana de fuerzas humanas. Te sostiene por su presencia. Porque aunque no lo veas, no estás solo en la habitación del hospital, ni en la oficina donde te tiemblan las piernas, ni en la madrugada donde vuelves a llorar. Te sostiene a través de su Espíritu Santo, que intercede incluso cuando ya no sabes ni cómo orar. Te sostiene a través del cuerpo de Cristo mediante hermanos que llaman, abrazan, oran, acompañan. Y también te sostiene formando en ti una resistencia santa, una capacidad nueva, una musculatura espiritual que no sabías que tenías. Hay temporadas donde Dios te sostiene evitando la caída y hay temporadas donde te sostiene en la caída para que no quedes destruido, pero en ambos casos sigue siendo Él. Por eso, si hoy estás en ese borde, no tomes decisiones definitivas en medio de un día oscuro. No cierres tu corazón, no entierres tu llamado, no digas nunca más. No interpretes el silencio de esta temporada como el abandono de Dios. Asaf casi resbaló, Pedro comenzó a hundirse, Pablo lloró por su espina, David cargó su angustia y aún así el Señor lo sostuvo. Y si lo sostuvo a ellos, te sostendrá a ti. A veces uno piensa que caer es el fin, pero en el reino de Dios
Muchas veces el borde de tu fuerza es el principio de su intervención más visible. A veces cuando tú dices, ya no puedo, el cielo responde, ahora déjame mostrarte que yo sí puedo. A veces cuando llegas al fin de tu autosuficiencia, recién ahí empiezas a experimentar la dulzura del brazo eterno. Porque hay lecciones que solo se aprenden cuando ya no estás parado sobre tu capacidad, sino sobre la misericordia de Dios. Y hoy quiero hablarle también al que se siente culpable porque estuvo a punto de caer, al que dice, no debería sentir esto, no debería estar así. Con todo lo que Dios hizo por mí, no debería estar temblando. Pero escuchá, la condenación no viene de Dios, convicción sí, condenación no. El Señor no te avergüenza por necesitar ser sostenido. Al contrario, se glorifica en acercarse a los que reconocen su necesidad. El mundo te aplaude cuando aparentás fortaleza. Cristo se acerca cuando confiesas necesidad. Así que deja de esconder tu cansancio detrás de frases religiosas, deja de maquillarlo todo, deja de sonreírle a todos mientras te desangras por dentro. Ven al Señor como estás, ven con la voz rota, ven con preguntas, ven con miedo, ven con frustración, ven con las manos vacías, ven con el alma desgastada, ven diciendo, Señor, si no me tomas de la mano no puedo seguir. Y te prometo algo sobre la autoridad de la palabra. Él no desprecia un corazón quebrantado. Tal vez no cambiará todo hoy mismo. Tal vez mañana todavía haya proceso. Tal vez la noticia no se revertirá de golpe. Tal vez la puerta no se abrirá en una hora. Tal vez el valle seguirá un tiempo. Pero tú no atravesarás ese valle solo. Hay una diferencia enorme entre sufrir sin Dios y sufrir sostenido por Dios. Con Dios hay esperanza, con Dios hay propósito, con Dios hay preservación, con Dios hay mano, con Dios hay brazos eternos debajo, con Dios hay gracia suficiente, con Dios hay una voz que te dice no caerás del todo. Y aunque hoy no puedas predicarle esto a nadie más, predícatelo a ti mismo. Dilo en tu cuarto, dilo mientras lloras, dilo mientras manejas, dilo mientras respiras hondo en el baño del trabajo, dilo junto a la cama de tu hijo. Dilo cuando te tiemble el corazón, no me sostengo yo, me sostiene Dios. No dependo solo de mi fuerza, me sostiene Dios. No camino solo, me sostiene Dios. Aunque tropiece, no quedaré postrado porque Jehová sostiene mi mano. Quédate con esa frase. Jehová sostiene mi mano. No mis emociones, no mi cuenta bancaria, no mi reputación, no mi capacidad mental, no mi historial perfecto. Jehová sostiene mi mano. Y si hoy te sientes al borde, yo quiero terminar diciéndote esto con el amor de un pastor. Aguanta un poco más. Respira un poco más. Ora un poco más. No por obligación, sino aunque sea con una frase corta. Aunque solo puedas decir, Señor, sálvame. Aunque solo puedas decir, Señor, sosténme. Aunque solo puedas decir, no me sueltes. Porque el Dios de la Biblia sigue extendiendo su mano al que comienza a hundirse. Voy a terminar con una oración breve, pero quiero que la hagas tuya. Señor Jesús, aquí estoy. Tú sabes dónde me duele, dónde me canso, dónde me tiembla el alma y dónde siento que voy a caer. No vengo a fingir fuerza, vengo a pedirte sostén. Afirma mis pasos. Toma mi mano, levántame si tropiezo y no permitas que me hunda en lo que estoy atravesando. Hazme sentir tu presencia en medio de esta noche y recuérdame que debajo de mí siguen estando tus brazos eternos. Declaro en fe que no quedaré postrado porque tú me sostienes. En tu nombre, Jesús. Amén. Y si esta palabra habló a tu corazón, suscríbete, comparte este mensaje con alguien que necesite oírlo hoy y recuerda esto hasta el próximo encuentro. Cuando sientas que vas a caer, Dios todavía te está sosteniendo.